Nosotros estuvimos en la clase anterior hablando de las invariantes funcionales, principalmente de la adaptación. Ahora vamos a ocuparnos de la otra invariante funcional, que es la organización, que también viene este concepto tomado de lo biológico. O sea, todo ser biológico está organizado, están organizadas las células, el hombre está organizado y la inteligencia está organizada. Esa función que tiene la organización es permitir que la inteligencia conserve una organización por más que interactúe con el medio, con diversas formas del medio, en ese continuo interaccionar, la inteligencia se va a mantener organizada, por más que vayan cambiando las distintas formas de organizaciones, o sea, las distintas estructuras, como está organizada la inteligencia. Así vamos a hablar en el sensorio motor de un tipo de organización que va a ser la propia de ese nivel a los 2 años, y a los 6, a los 8, 9 años vamos a hablar de una estructura operatoria que va a tener otras características, pero siempre va a estar organizada, y a los 17 años vamos a hablar de una estructura formal, pero siempre va a estar organizada, aunque sus contenidos van a ser diferentes. Creo que lo podemos leer ahí claramente. Todas las manifestaciones de la vida manifiestan la existencia de organizaciones. La función de conservación, lo propio de todo ser organizado, es conservar lo esencial de su forma total y seguir como totalidad. Va a buscar conservar esa forma total a través del flujo continuo de transformaciones reconstruyéndose. O sea, su contenido se va a ir renovando sin cesar por los intercambios con el exterior. Fijémonos, por ejemplo, en clasificar. Todos sabemos cómo se clasifica, se agrupan elementos en una clase, los parecidos, los juntos y opuestos a otra clase, todos los rojos y en otra clase todos los azules, por ejemplo. Pero esa forma de organizar se va a mantener por más que nosotros organicemos colores, organicemos animales, clasifiquemos, disculpen, colores, clasifiquemos animales, clasifiquemos estructuras mentales. Vamos a entrar a la noción de esquema. Para Piaget, lo importante para el conocimiento no es la serie de acciones consideradas aisladamente, es el esquema de estas acciones. Llamaremos esquemas de acción a lo que hay de común en las diversas repeticiones o aplicaciones de la misma acción. El esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada a otras situaciones. Por ejemplo, el esquema de empujar. Nosotros podemos empujar con la mano, con el pie, con un palo, podemos empujar distintos elementos, pero en todo va a haber una serie de acciones que se repiten, que son las que forman el esquema de empujar. Los esquemas son instrumentos de conocimiento. ¿Por qué? Porque permiten asimilar la realidad e ir estructurando el conocimiento. Aquello que se reconoce en los objetos o hechos va a depender del esquema asimilatorio del sujeto y no de un registro pasivo de la experiencia. El esquema no es aislable de la actividad asimiladora y acomodadora. Se va a constituir funcionando la experiencia. En la medida que uno usa determinados esquemas y va poniéndolo en experiencia, se va a ir diferenciando y hasta se va a ir modificando o coordinando con otros esquemas. Un esquema es un marco asimilador para interpretar la realidad que permite atribuir significaciones a la realidad. Supongamos nosotros que hay 3 sujetos frente a un mouse. Uno es un chico de 2 años. ¿Qué significación le va a dar? Es un objeto para tirar, para golpear, hasta para chupar. Tenemos un joven de 20 años. ¿Qué significación puede darle según su esquema de asimilación?
que es un instrumento para hacer más ágil su acción en la computadora. Tenemos una persona mayor que nunca lo ha visto y dice, ¿y esto qué es? O sea, ese objeto va a tener una significación según el esquema que el sujeto tenga antes con respecto a ese objeto. Vamos a decir que el esquema es una construcción teórica, o sea, nosotros no vemos en la inteligencia un esquema, ni lo vemos perceptivamente, ni lo vemos introspectivamente. Si nosotros empezamos a pensar qué es un esquema, no se percibe. Lo que se observan son las acciones que un sujeto realiza. Los esquemas se van construyendo poco a poco y siempre se extienden a través de todo el desarrollo. Nosotros podemos hablar de esquemas prácticos, de esquemas operatorios, de esquemas representativos, según los distintos momentos de la vida. Conocer entonces un objeto se va a poder conocer cuando se lo incorpora a un esquema de acción o a un esquema de asimilación. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de estructura. Son conceptos todos muy abstractos, pero bueno, vamos a tratar de ver si lo podemos explicar. La estructura es una totalidad organizada de elementos relacionada entre sí, que no se reduce solamente a las propiedades de cada elemento, sino que constituye una totalidad organizada de elementos. En el caso del concepto de estructura para Piaget, esa totalidad va a tener un equilibrio móvil. O sea, que la estructura va a comprender las características de totalidad, de transformación y de autoajuste. Las estructuras se van construyendo por la interacción entre las actividades del sujeto y las reacciones del objeto, en un sistema de transformaciones que va de lo más simple a lo más complejo. Y esto se produce gracias a una génesis. Nosotros vimos ya en la primera clase lo que se entiende por génesis. Revisémosla, recordémosla. Podemos poner acá el ejemplo que dice grupo de desplazamiento. El grupo de desplazamiento tiene que ver justamente con que la posibilidad de desplazarse y volver al punto de partida. Uno puede ir hacia el niño ya en el sensorio motor al final, puede ir a buscar a la pelota en una pieza y volver al punto de partida. Esto después en el operatorio concreto va a poderse hacer, pero ya con el concepto de reversibilidad, se va a ir transformando y esta misma estructura de desplazamiento va a ir adquiriendo una organización mucho mayor en un especialista en geometría. ¿No es cierto? La construcción de la estructura es lenta y ustedes eso lo pueden ver claramente en el video de Piaget explica Piaget cuando trabajan sobre la estructura de la seriación. Ahí ven toda la génesis de la operación de la seriación. Ven desde el momento en que el niño va encastrando un cubo dentro de otro hasta que va trabajando con 2 palitos, comparando de a 2 palitos y no más, o de 3, en 5 o 4 años, hasta que puede llegar a ser una seriación de 10 palitos, comparando uno con el otro, pero puede hacerlo, hasta aquella niña ya mayor, de unos 10 años, que agarra todos los palitos, toma el mayor de los que hay y así va tomando el mayor de los que quedan. Entonces, esa estructura va a estar terminada, va a estar ahí en un punto de terminación y el modo de operar, la actividad que hace el sujeto es distinta, pero se ha ido construyendo muy lentamente. Ahora, cuando uno se da cuenta que el niño, el sujeto, se da cuenta
que está en presencia de una estructura. Cuando tiene conciencia con un sentimiento de necesidad. La estructura va a estar terminada cuando aparece la conciencia como un sentimiento de necesidad. Ya no se puede pensar de otra manera. Lo comprendí, digamos. Veamos en un ejemplo. Si tenemos un bastón con cierto peso, una caja que pesa igual y una pelota que pesa igual. O sea, tenemos A, el bastón, B, la caja, C, la pelota. Pesan iguales. Y yo les pregunto a ustedes, o les pregunto a un niño de 9 años. A, el bastón, ¿pesa igual o diferente que B, la pelota? Y por la ley de la transitividad, el niño se va a encoger de hombros, va a sonreír y como diciéndonos, ¿para qué me plantea este problema tan simple? Por supuesto, A es igual a C. Esto no pasa a los 4 años. El niño no va a poder dar esa respuesta cuando se le pregunta si A es igual a C. Dice que no sabe. En cambio, el que ya tiene la estructura le va a parecer tan simple, tan necesario que sea así, que le parece una pregunta tonta. Por ejemplo, también a nosotros nos parece que la inteligencia siempre puede hacer razonamientos deductivos e inductivos, y cuando somos docentes también se lo pedimos a un niño de 6 años, que razone, que piense, ¿no? Pero queremos que razone y piense con el modo de razonar y pensar que para nosotros es común, que es necesario, es así en la edad adulta. Nosotros recién veíamos que la característica de las estructuras, una de las características es el autoajuste, que tiene que ver con la equilibración. Nosotros hemos hablado antes de la equilibración también cuando veíamos el cuarto factor que interviene en la construcción de los conocimientos, en la construcción de las estructuras de conocimiento. El sistema cognitivo tiende al equilibrio, pero también habíamos dicho que era un equilibrio móvil, por eso Piaget habla de equilibración, ya que constituye un proceso dinámico y constante. El concepto de equilibración es central en la teoría psicogenética, pues explica las interacciones que se producen entre el sujeto y el objeto en el acto de construcción de conocimiento. También da cuenta del interaccionismo constructivista, a la vez que permite comprender el paso de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Fíjense que en esto que acabo de decir, el equilibrio está en lo que hablábamos de por qué era psicogenética, su psicología, en los estadios de pensamiento, cómo se va de un periodo preoperatorio a un operatorio, ¿no es cierto?, de menor conocimiento a mayor conocimiento. Está incluido en por qué hablábamos de interaccionismo y constructivismo. Emilia Ferreiro dice, Emilia Ferreiro, un apartado. Emilia Ferreiro es una psicóloga argentina que se doctoró justamente con Piaget, y ella dice que para dar una somera idea de cómo se presenta el modelo de equilibración, podemos indicar lo siguiente. Todo esquema en funcionamiento necesita del objeto asimilable para su propia conservación. El esquema de tomar. Tengo que tomar con la mano distintas cosas, agarrar distintas cosas para conservar ese esquema.
un objeto asimilable. Un objeto no asimilable constituye una perturbación, un problema, un obstáculo, una amenaza a la conservación. En el ejemplo sería una amenaza al esquema de tomar objetos con una mano. Va a haber objetos que lo vamos a tener tomar con dos manos o va a haber objetos que van a tener que tomarlos entre varias personas. Esto, de alguna manera, a este esquema de tomar con una mano le trae un problema. Una vez que ese objeto no es asimilable por el esquema, se genera un conflicto cognitivo. Se produce un desequilibrio. Habíamos dicho que el equilibrio era móvil. Acá se produce un desequilibrio. Entonces, se busca soluciones. Es decir, va a requerir regulaciones para compensar esa perturbación. La compensación neutraliza la perturbación, o sea, compensar algo va a neutralizar la perturbación. Cuando el individuo toma conciencia del conflicto cognitivo y del esfuerzo para resolverlo, se va a dinamizar nuevas coordinaciones. Piaget afirma que el efecto de los fenómenos externos o internos es perturbador en la medida que el sujeto toma conciencia de ellos. Si no toma conciencia, no lo perturba. Una perturbación desestabiliza la organización del sistema cognitivo y genera un funcionamiento desadaptativo, es decir, altera la relación con el medio. Para ustedes, la teoría piagetiana probablemente aparece como un objeto poco asimilable con los esquemas de conocimiento que tienen ustedes como profesora de inglés. Y es probable que genere una perturbación que necesita varias compensaciones para poder hacer una comprensión de este contenido. En el caso, dice Piaget, de que un determinado esquema se mostrara particularmente rígido, sin posibilidad de acomodarse, con un predominio de la función asimiladora del esquema, produciría una deformación de la realidad, ¿no? En cambio, cuando una perturbación se considera como tal, intervienen las actividades del sujeto, intenta compensarla. Pero esa compensación en el plano cognoscitivo no es volver al equilibrio anterior, no es simplemente volver a lo que estaba, sino es una compensación que trata de completar y de mejorar. Desde su inicio, la reacción compensadora cognoscitiva está orientada hacia la posibilidad de mejora de las estructuras cognitivas, de mejora de los conocimientos. La teoría de Piaget sobre la equilibración se basa fundamentalmente en que el progreso de los conocimientos no se debe ni a una programación hereditaria innata, ni a una acumulación de experiencias empíricas, sino que es el resultado de una autorregulación a la que podemos llamar equilibración.